Literatura indigenista en el Ecuador. ¿Qué es la literatura indigenista? Es una corriente literaria que surgió en los últimos años del siglo XIX, en inicios del siglo XX. Retrató el sufrimiento de los indígenas, los cuales padecieron marginación y pobreza. Se centró en la defensa de los indígenas ignorados por la sociedad. Escritores que destacan de la literatura indigenista. Entre los autores de literatura indigenista se destacan Alcides Arjedas, que es boliviano, quien escribió Raza de Bronce. Jorge Icaza, ecuatoriano, quien escribió Guasipungo. Ciro Alegría, peruano, es el autor de El mundo es ancho y ajeno. José María Arjedas, que es peruano también, con su obra Los ríos profundos. Manuel Escorza, peruano, con su obra en 5 partes La guerra silenciosa. ¿Por qué es importante conocer sobre la literatura indigenista? Es importante porque permite visualizar de forma real la situación del indígena y su vinculación en la sociedad sobre el maltrato, marginación y explotación que vivió este grupo de personas. ¿Cómo se puede ayudar a los grupos vulnerables en Ecuador? Una opinión que he considerado para dar respuesta a esta pregunta es promover la inclusión de los grupos marginados y vulnerables. Por otro lado, se debe procurar que las políticas de protección y sus debidos derechos se cumplan para que así se pueda mejorar su condición de vida. Bien, mi nombre es Pamela Capón y les voy a hablar sobre uno de los escritores más reconocidos en el género de la literatura indigenista. Hablamos nada más y nada menos que de Jorge Icaza Coronel. Voy a hablar acerca de la vida de Jorge Icaza Coronel. Este nació el 10 de junio de 1906 en la ciudad de Quito, Ecuador. Fue un novelista ecuatoriano quien después de graduarse en la Universidad Central del Ecuador trabajó como escritor y director teatral en el país de Colombia. Ya había escrito 6 obras para aquel entonces, cuando en el año de 1934 se publicó su novela más célebre, esta denominada como Guasipungo. Esta novela le daría su fama internacional, lo cual lo haría conocido a nivel mundial y lo llevaría a ser el escritor ecuatoriano más leído de la historia republicana. Es considerado como uno de los máximos representantes del ciclo de la narrativa indigenista en el siglo XX. Bien, ahora mencionaré algunas de las novelas que tienen como autor principal a Jorge Icaza Coronel. Empezamos en el año 1934, en donde publica su primera novela denominada Guasipungo, que como anteriormente se le mencionó, es la novela a la cual le dio fama mundial y la más conocida a nivel internacional. En 1935 se publica su novela En las calles, en 1938 la novela denominada Cholos, en 1942 Media vida deslumbrados, en 1948 Guarapamushcas, en 1958 El Chuya Romero y Flores, mientras que en el año de 1972 la novela Atrapados. Jorge Icaza Coronel también es autor de algunos cuentos, en los cuales puedo mencionar Barro de la Sierra en el año de 1933, 6 relatos en el año de 1952. Cabe recalcar que este libro fue publicado posteriormente con un título diferente, el cual responde a 6 veces la muerte. Fue publicado en la ciudad de Quito con ayuda de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jorge Icaza Coronel también es autor de algunas obras teatrales, en las cuales puedo mencionar El intruso en el año de 1928, La comedia sin nombre en el año de 1929 y en el mismo año la obra teatral denominada Por el viejo. Otras de las obras también es una denominada ¿Cuál es? Y como ellos quieren en el año de 1931 en la ciudad de Quito. Bien. Una de las obras más importantes y destacadas del autor Jorge Icaza Coronel es Guasipungo, siendo esta la novela ecuatoriana más reconocida a nivel mundial. En esta obra, cuya primera versión fue escrita en el año de 1934, se refleja el sufrimiento que tenían los indígenas guasipungueros a manos de los mestizos. Si bien Icaza utiliza varias estrategias literarias para reflejar el sufrimiento de los indígenas y plasmar la forma de vida de ellos, el uso del lenguaje es la más efectiva. Tiene un interés en la sociedad, pues ha observado y también se encuentra describiendo objetivamente los problemas sociales, denunciando las desigualdades observadas y las penalidades que sufrían los sectores menos favorecidos.